Esta es una producción de Grupo Fórmula. De viva voz, el maestro Enrique Pérez Quintana, profesor de nuestra UNAM, analista político y especialista en medios de comunicación. Muy buenos días, maestro Pérez Quintana. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, Ricardo. Cruz, saludarte. La palabra sigue teniendo un protagonismo en los avatares de la historia, maestro, y por eso queríamos hablar con usted para preguntarle sobre el discurso político en términos generales o los discursos políticos que se han venido dando en el contexto de esta pandemia del COVID-19 y cuáles sus efectos, quiero decir, además de los hechos, la difusión del virus. ¿Qué se ha dicho? ¿Qué importancia tiene lo que se ha dicho en estos momentos de crisis? Ricardo, justo como tú lo indicas, el vehículo privilegiado de la propaganda es la palabra. Nada hay más importante que la palabra para persuadir. Y en la crisis que hemos estado viviendo los mexicanos, esta crisis de salud que nos ha llevado a una crisis de la economía que ya venía de atrás, lo que los mexicanos hemos visto y escuchado en los recientes meses relacionado con la pandemia provocada por el COVID-19 corresponde exactamente a la estructura de poder existente en México. Tenemos como realidad el dominio del presidencialismo, en este caso del presidente López Obrador, que desde el principio de la crisis de salud por la que atraviesa el mundo, determinó el momento en el que el país atendería la crisis y lo hizo cuando en otros países la pandemia avanzaba velozmente. Recordemos China, Italia y España. La incorporación la hizo en los términos que le convino. Nombró un comité asesor técnico y científico y puso al frente al doctor López-Gatell, de quien el propio presidente ha dicho que es un gran orador y así lo ha demostrado en estos meses. Es un incondicional a quien hizo responsable del seguimiento de la pandemia y las determinaciones para su prevención, pero que se ha ajustado a los tiempos políticos que han convenido al presidente, como fue evidente en las últimas semanas cuando reanudó sus giras por el país en contradicción con los datos de avance de la pandemia publicados por López-Gatell, que supuestamente tiene el sustento técnico y científico. No obstante, prevaleció el criterio político impuesto por el presidente. La gira del presidente por el sur fue interpretada por muchos en el país como una señal de que el confinamiento había llegado a término. Y cuando esto sucedía, el doctor López-Gatell anunciaba que lo peor de la pandemia estaba por llegar, lo que sucedería en junio, es decir, exactamente por estos días, por el 15-16 de junio, en los que el presidente ahora está de visita en otras entidades y cuando la jefa de gobierno de la Ciudad de México, en contradicción con lo que había dicho anteriormente, anunció que la Ciudad de México reanudaría sus actividades paulatinamente y de manera escalonada y ordenada, lo que implica la reactivación de millones de habitantes, trabajadores, asalariados y no asalariados, entre los que están los dedicados a la economía informal y los que por la crisis se incorporarán a esta forma de subsistencia y harán uso de los servicios urbanos considerados el mayor foco de contagio, como es el transporte público. Un dato para asustarnos, sí, Ricardo, es el reglamento vigente en el transporte público de la Ciudad de México, que indica que se autoriza que cada metro cuadrado sea ocupado por 8 usuarios. Eso incluye metro, metrobús, tren ligero, etcétera. O sea, es previsible totalmente no la contención, sino el avance de la pandemia. El discurso de López-Gatell y de Claudia Sheinbaum lo podemos calificar como subordinado y dependiente de la voluntad del presidente, que les dicta la ruta a seguir en el manejo político de la pandemia.
Es decir, la pandemia no solamente tiene un manejo O sea, científico, a ver, técnico, coincides en que sí, ha sido un manejo político más que un manejo científico, técnico, en donde el gobierno decide cuándo empieza, y también algo muy delicado, cuándo termina. Es decir, y después de lo dicho por el presidente, de que como ahora ya todos sabemos lo que tenemos que hacer, pues dependerá de todos y cada uno de nosotros el cuidarnos, pero hay un exhorto también a salir, dice él, a buscar la libertad, como si ser libre implicaría estar en la calle, necesariamente. ¿Cuánta gente es libre creando dentro de su casa o en una máquina de escribir o en una computadora? Pero en fin, eso ya son digresiones. A lo que me refiero es que si ahora también estamos ante la posibilidad de que por decreto se diga: hasta aquí llegamos nosotros, hasta aquí son nuestros muertos, y de aquí en adelante los muertos son de ustedes porque no se supieron cuidar. Lo cual es una irresponsabilidad en términos mayúsculos, Ricardo, porque nos están haciendo responsables de salir, porque supuestamente ya aprendimos a cuidarnos. Es decir, nos hacen responsables de nuestra propia vida, pero también de nuestra propia muerte. Vamos a ser responsables de nuestra muerte. Todos los que mueran van a ser responsables, porque estará el argumento de no se supieron cuidar, cuando es función del Estado vigilar por nuestra salud, cuidar nuestra salud y vigilar antes que nada la salud de cada ciudadano, antes que ningún otro valor. Parece que el valor que se está poniendo antes es el de la economía, lo cual no es que no sea importante, pero no es prioritaria. Lo primero está la vida de cada ciudadano. Bueno, sí. Precisamente en la línea es en las que en la que ha habido una disidencia, por decirlo, en términos suaves, que podemos identificar como un discurso más en el concierto de discursos que estamos escuchando, y es el discurso de algunos gobernadores que no han estado de acuerdo con las estrategias para el manejo de la crisis sanitaria de la Federación, y que se han opuesto a las recomendaciones dictadas por López-Gatell y avaladas por el presidente. En esta disidencia destacan las demandas de recursos financieros para enfrentar la pandemia, problema claramente federal, después de que a los estados les fue retirada su participación del Sistema Nacional de Salud para destinar sus recursos al INSABI. También criticaron los gobernadores que en la etapa de regreso a la nueva normalidad se les hizo responsable de los resultados y de la aplicación de la estrategia, cuando a su criterio es responsabilidad del gobierno de López Obrador. Que es lo mismo que está pasando ahorita en este episodio. Hacen responsables, además de que hicieron responsables antes a los gobiernos de los estados, ahora hacen responsables a cada ciudadano. Es decir, hay un deslinde de responsabilidad de parte del gobierno del presidente López Obrador. Bueno, entonces tenemos que en el análisis político del discurso nos estaría indicando que el presidencialismo, como ha sucedido siempre en la historia, impone su criterio, y que tratándose de un estilo de gobernar como el de López Obrador, en el que la propaganda abierta es evidente y que la palabra del presidente es atendida todos los días y en todo momento por los medios, sus dichos y actos de gobierno en el contexto de la pandemia son de alto riesgo para los mexicanos. Para los mexicanos que atiendan su invitación a salir de casa con, entre comillas, los debidos cuidados y siguiendo las recomendaciones de lo que supuestamente ya aprendimos. Bueno, pues estaremos muy atentos y contigo dándole seguimiento a todo esto que además tiene variantes prácticamente cada día, aunque propendan todos a una misma estrategia, lo comprendo. Maestro Enrique Pérez Quintana, profesor de nuestra UNAM, gracias por estar con nosotros esta mañana, te lo aprecio mucho. Gracias. Es un
privilegio Enrique. estar contigo, Ricardo. Gracias a ti. Gracias, muy buen día. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.